El Señor maravilloso, ¿verdad? Alabado sea el Señor y vamos aprendiendo en el camino también, gloria al Señor, y aprendiendo más y más sobre su palabra y lo más importante, conociendo a Dios cada día. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar con el mensaje de Dios en esta preciosa hora. Como le decía, no es coincidencia cuando Dios nos habla y pone en nuestro corazón el comunicar el mensaje a su pueblo. Y sé que la palabra de Dios apunta en dos direcciones. Apunta a quienes la oyen y apunta a quien prepara o quien predica la palabra, ¿no? Y eso es muy importante. Vamos a empezar, hermanos. Primero quiero invitarlos al libro de Habacuc. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc. Gloria al Señor, que Dios bendiga también a nuestros hermanos que puedan ver esta transmisión a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Vamos a buscar en Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versos del 16 al 19. Amén. Habacuc capítulo 3, versículos del 16 al 19. Gloria al Señor. Vamos a buscar Habacuc. Amén. 16 al 19. Habacuc capítulo 3, versículos del 16 al 19. 16 al 19. Amén. Así. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya lo encontraron? Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Y vamos a lecturar Habacuc capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y dice así la palabra del Señor en esta noche. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El tema de esta noche es una pregunta. ¿Cómo alegrarse en los días difíciles? Amén. ¿Cómo alegrarse en los días difíciles? Vamos a orar al Señor y pedir que en esta noche Él nos hable, nos ministre y sobre todo que su palabra obre aquí en nuestro ser. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en esta bendita noche, Señor, que nos reunimos aquí, todos nuestros hermanos, con el propósito, Señor, de ser edificados, de poder escucharte, Señor, y meditar en tu palabra y sentarnos, Señor amado Dios, así como lo hizo aquella mujer, Señor, cuando visitaste su hogar. Hoy, Señor, hacemos y usamos este tiempo para venir a escucharte a ti. No venimos a escuchar, Señor, a un predicador, por más bueno que éste sea. Venimos a escucharte a ti, Señor. Y Dios mío, te pido en esta noche que me ayudes a predicar esta palabra, que tú, Señor mío, me permitas y me ayudes y uses mi vida para llevar este mensaje. Háblanos, Señor. Necesitamos que en esta noche tú nos hables y nos edifiques a todos los que estamos aquí. Que esta palabra, Señor amado Dios, reconforte. Que esta palabra, Señor, ayude. Que esta palabra levante al que está caído.
Que esta palabra anime al que está angustiado y esta palabra traiga calma al que está desesperado. Encomendamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias te doy, Señor, una vez más. En el nombre de Cristo encomendamos todo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo alegrarse en los días difíciles? ¿A cuántos de nosotros, cuando hemos pasado un día difícil, a menudo estamos desanimados, angustiados, a veces hasta renegando? Amén. ¿Y cuántos podemos darnos cuenta que nos cuesta cambiar de actitud en esos días difíciles? Amén. Yo no sé si el día difícil o quizás la semana difícil o el mes difícil estemos atravesándolo en nuestra vida ahora. Y es importante saber cómo la Biblia nos ayuda a abordar, a cómo enfrentar estos días difíciles. Y la Biblia nos dice que debe ser con alegría. Amén, hermanos, con alegría. Y es aquí donde entramos a conocer al profeta Habacuc. ¿Cuántos habían escuchado del profeta Habacuc? ¿Ah? ¿Cuántos han escuchado a Habacuc? ¿Sí? A los profetas que más los conocemos son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿no? Malaquías, pero casi Habacuc como que no suena mucho, ¿no? Gloria al Señor, amén. Pero es importante cuando leemos Habacuc y sobre todo entendamos a este hombre de Dios. Es importante, hermanos, y sé que muchos de los que han leído sus Biblias y se han topado con el libro de Habacuc se van a dar cuenta que es un libro breve, solo tiene 3 capítulos. Amén, hermanos. Pero sin embargo nos enseña bastante. Amén, hermanos. Es como dice, en Habacuc aborda algo tan grande, tan importante, pero en algo tan pequeño. Alabado sea el Señor. Y es algo importante, hermanos. Amén. Es importante como hay algunas personas que fácilmente podrían reconocer a Jeremías, lo conocen como el profeta llorón, ¿no? Lo usan como lo conocen como el profeta llorón. O, por ejemplo, a Isaías, le suena a Isaías, ¿no? Isaías lo pueden conocer como el profeta del Evangelio, pero a Habacuc se le conoce como el profeta de la fe. ¿Cómo se le conoce a Habacuc? Como el profeta de la fe, alabado sea el Señor. Y es que vemos en Habacuc precisamente a un hombre de fe, debido precisamente a cómo aborda la crisis y la duda en su vida. Es importante, hermanos, que cuando tratamos el tema de la dificultad, la crisis o el sufrimiento, hay personas que piensan que los cristianos solo somos optimistas, es decir, que siempre estamos ignorando el dolor y sencillamente estamos dando la mejor cara, alabado sea el Señor, a las dificultades. Pero déjenme decirles que nuestra confianza va más allá del optimismo. Nuestra confianza se basa principalmente en quién hemos creído. Amén, hermanos, en quién hemos creído. Si vamos a Habacuc 3:18, el profeta Habacuc nos dirá lo siguiente. ¿Qué nos dice Habacuc 3:18? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué lindo, qué victoria, qué bendición escuchar esas palabras, ¿verdad? Habacuc, ¿cómo se describe en este versículo? Alguien que está alegre, alguien que está gozoso. Amén, hermanos. ¿Cuándo usted se encuentra alegre o gozoso? Cuando todo le está yendo bien, cuando su negocio está vendiendo, cuando en su casa está, pues no falta nada, cuando de repente en la semana, gloria al Señor, le ha ido bien, alabado sea. Uno puede cerrar la semana y decir, yo me alegro en Dios, ¿no? Me gozo en Dios. Y es una bendición. Pero si tan solo dejáramos ahí, descuidaríamos lo que dice un poco atrás. Amén. ¿Por qué
¿por qué Habacuc dice, con todo yo me alegraré? Porque si leemos versículos más atrás, vamos a darnos cuenta que a Habacuc no le estaba yendo nada bien. A Habacuc no le estaba yendo nada bien en su vida. Si leemos desde el versículo 16, mire lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Habacuc? Oí y se conmovieron mis entrañas. Algo pasó con Habacuc aquí. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Qué había aquí en Habacuc? Usted dice, o sea, Habacuc está tratándonos de hacernos entender cómo él se está sintiendo, ¿no? Se estremece, su voz tiembla, siente que pudrición entra en sus huesos, algo está sucediendo con Habacuc. Y algo dice a continuación, dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿cómo estaba Habacuc? ¿Cómo percibía? Angustia. Y luego dice, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Amén. Porque en el tiempo de Habacuc, en el tiempo del profeta Habacuc, había una amenaza del pueblo caldeo que iba a invadir al pueblo de Judá, y Habacuc lo sabía. Habacuc sabía que el pueblo caldeo iba a venir a invadir, conquistar y destruir Judá. Ahora, algo menciona Habacuc que me llama la atención. Habacuc dice en el verso 17, una cadena de tragedias. Amén. Fíjese lo que dice Habacuc, verso 17. Aunque la higuera, ¿qué cosa? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Fíjese, Habacuc está describiendo una situación crítica. Amén. ¿Qué más dice luego? Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Habacuc estaba describiendo una situación de crisis. La higuera no florece, las vides no hay frutos, aunque dice, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué está diciendo ahí Habacuc? Que se aproximaba una crisis tan grande que hasta los recursos más vitales escasearían en esos días, tales como el higo, el vino o el aceite. Amén, hermanos. Productos básicos. Pero Habacuc no se detiene ahí. Habacuc dice, hasta las ovejas serán quitadas de la majada. Cuando las tropas de los caldeos lleguen, hasta ni ovejas van a tener para guardar, porque todas se las van a robar. ¿Y qué más? No habrá vacas en los corrales. No habrá. Habrá una escasez tan grande, una crisis tan profunda, que no habrá ni para el propio sustento. Ahora, cuando vemos nosotros eso, le hago una pregunta: ¿quién se podría alegrar en una situación así? ¿Tú te podrías alegrar cuando sabes que viene una crisis y de repente ves todo lo que esto puede ocasionar, lo que puede desencadenar? ¿Cómo puedes alegrarte? ¿Cómo puedes decir, como Habacuc dice, con todo yo me alegraré? Es un poco raro, ¿no? ¿Cómo Habacuc aborda eso? Principalmente porque Judá era una ciudad que se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Ahora sí faltan y escasean estos recursos, principalmente habría problemas serios. Amén, hermanos. Aquí lo que vemos es un temor que hay hacia el futuro. Y principalmente Habacuc teme aquel día que pueda llegar donde se va a presentar esta crisis y va a generar angustia, ¿no? Y eso le genera a Habacuc ciertamente una especie de temor a que ese día llegue, ¿no? Y esto nos lleva a nosotros a meditar tomarnos muy en serio, ¿no? ¿Cómo nosotros abordamos las crisis, los días difíciles? Principalmente cuando entendemos que en esos días nuestra actitud principalmente es la de angustia,
la de preocupación, la de temor, pero casi nadie veo que se alegre en esos días. Sin embargo, Habacuc dice, con todo eso, con toda esta crisis, Habacuc dice, yo me alegraré en Jehová. Amén, hermanos. Habacuc aquí me llama la atención porque nos habla de que Habacuc había entendido el secreto de cómo mantener el ánimo y la alegría aún en tiempos difíciles. Amén, hermanos. Es importante cuando hablamos acerca de la alegría, no estamos hablando de una alegría, sencillamente una alegría pasajera, ¿no? Estamos hablando de una alegría que se expresa, alabado sea el Señor, en un gozo. Se está hablando de una alegría que se expresa en un triunfo. Es como si Habacuc dijera, con todo yo saltaré de gozo y me alegraré triunfalmente en Jehová, en Dios. Amén, hermanos. ¿Ha pasado usted momentos tensos en su vida donde es imposible sacarte una sonrisa? Amén. A veces pasan problemas en el hogar, a veces se enferman los hijos, a veces se enferman los padres, a veces de repente te quedas sin trabajo. ¿Cuántas cosas pueden generarnos a veces temor y a veces no encontramos solución a ello? Y la actitud que tomamos a veces es la de angustia, la de preocupación, la de a veces enojo, ira. Alabado sea el Señor. Y en esos días es imposible sacarte una sonrisa. Por lo general estás serio, enojado, angustiado, preocupado, ¿no? Y ciertamente atravesamos momentos, circunstancias que generan ese tipo de cosas en nosotros, generan aflicción. Pero Habacuc nos dice aquí que nos alegremos. Habacuc nos dice que nos alegremos. Y fíjese, no es el único. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a entender en Santiago, vamos un momento a Santiago, busquen su Biblia por favor, Santiago, está luego de Hebreos, amén, Nuevo Testamento. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Alabado sea el Señor. Amén. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Hermanos míos, ¿a quién le está hablando Santiago? A los hermanos, pues, ¿no? Hermanos míos, ¿qué dice Santiago? Tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así como Habacuc nos dice, con todo yo me alegraré, Santiago nos dice, tengan por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que preguntarnos acá. ¿Por qué tanto Habacuc y por qué tanto Santiago hablan de gozarse y alegrarse en tiempos difíciles? Principalmente porque su alegría no depende de las circunstancias. Amén, hermanos. La alegría no depende de las circunstancias en el caso de Habacuc, en el caso de Santiago. La pregunta, ¿de qué depende que estés alegre? Tú te preguntas, pastor, yo me alegro porque estoy con salud. ¿Qué pasa si ya no tienes esa salud? Pastor, yo estoy seguro porque estoy en mi trabajo, por eso estoy alegre. Y si te quedas sin tu trabajo. Pastor, yo estoy alegre porque la verdad es que en mi hogar todo está yendo bien, mis hijos están bien. ¿Qué pasa si todo eso, con una circunstancia, se viene abajo? ¿De qué depende tu alegría? Amén. Pastor, mi alegría depende que mi carro esté bien, que esté funcionando bien, que esté vendiendo bien en mi negocio. Esa es mi alegría. El problema es que esa alegría es de corta duración. Porque esa alegría depende mucho de las circunstancias. Amén.
Depende mucho de las circunstancias. Y cuando nos damos cuenta, esta alegría que tenemos en estas cosas, a menudo cuando carecemos de ellas, nos encontramos que nuestra alegría se fue. Amén. Nuestro gozo se fue. Pero en el caso de Habacuc y en el caso de Santiago, la alegría que ellos tenían no dependía de las circunstancias. Habacuc dice, aunque venga todo esto, aunque me falte todo lo que aparentemente es valioso para mí, a pesar de todo eso, nada quitará mi gozo y nada quitará mi alegría. La pregunta es, ¿de qué dependía la alegría de Habacuc? Usted se analiza y medita. Habacuc se encontraba en una situación crítica, pero este profeta de Dios dice, yo me alegraré en Jehová. Vamos a ver de qué dependía la alegría que tenía Habacuc. Amén. En primer lugar, Habacuc dice, con todo esto, yo me alegraré en Jehová. Vamos a ver el primer asunto, el primer punto del por qué la alegría de Habacuc no dependía de las circunstancias. ¿Por qué? Punto 1. Porque Habacuc conocía quién es Dios. Amén, hermanos. Porque su alegría no era temporal o pasajera, porque Habacuc conocía quién es Dios. Le hago una pregunta, ¿usted conoce quién es Dios? Usted puede decir, pastor, yo voy a la iglesia. Eso no responde a la pregunta. Pastor, yo tengo mi Biblia. Eso no responde a la pregunta. La pregunta es, ¿usted conoce quién es Dios? Amén. Anteriormente, cuando vemos y leemos el libro de Habacuc, vemos que Habacuc se quejaba mucho con Dios. Habacuc dice, y busque por favor en Habacuc capítulo 1. Amén. Aleluya. Vamos. Ajá. Habacuc capítulo 1, vamos a leer versículos del 2 al 4. Escuche cómo habla Habacuc. Habacuc dice en Habacuc capítulo 1, versículo del 2 al 4, Habacuc dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿A qué suena eso? Yo le voy a decir a qué suena. Señor, hace tiempo que estoy orando y no contestas. Amén. Y luego dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc, ¿qué vemos aquí? Habacuc estaba viendo cómo en Judá había problemas. El propio pueblo se había corrompido. Los propios magistrados encargados de administrar la ley estaban corrompidos. El pueblo vivía corrompido y no respetaban la palabra de Dios. Y Habacuc dice, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? Dios, ¿cómo es posible? Dice, ¿no? ¿Cómo es posible que tú puedas permitir que todo esto suceda y no hagas nada? Señor, estoy orando y no haces nada. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que Habacuc, nos hemos quejado contra Dios así? Señor, ¿no ves que estoy orando? Mi mamá está enferma, Señor, y ¿no ves que estoy orando? ¿No ves que estoy, Señor, intercediendo por ella en oración? ¿Cuándo vas a hacer algo, Dios? Habacuc se quejaba contra Dios. Pero también vemos que Habacuc en medio de esa duda, en medio de esa queja, Habacuc ciertamente, alabado sea el Señor, se quejaba contra Dios, pero había algo que pasaba con él. Es que Habacuc no tenía una experiencia personal con Dios. Amén. Pero, ¿qué pasa cuando uno empieza a orar a Dios? ¿Qué sucede? Que Dios responde. Amén. Usted ora
Y Dios, pero no en tu tiempo, no al momento que tú quieres, pero Dios responde. Amén. Usted puede decir, pastor, ¿Dios se habrá olvidado de lo que yo oré en algún momento? No, Dios no se olvida. Dios lo recuerda. Quien nos olvidamos somos nosotros, ¿verdad? ¿Usted se acuerda lo que pidió el día lunes en oración? ¿Usted se acuerda lo que oró el día martes? Y si Dios te contestara hoy día lo que oraste por el día lunes, ¿te darías cuenta que tu oración ha sido contestada? Amén. Aleluya. Es interesante porque cuando Habacuc empieza a orar a Dios, Dios le responde. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versos del 1 al 5. ¿Qué dice? Habacuc dice lo siguiente: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y luego dice algo más Habacuc: y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Mira, hay algo interesante aquí. Habacuc no dice, oré y me olvidé. No, Habacuc dice, oré, esperé y velé. ¿Qué quiere decir eso? Habacuc estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Habacuc dice, no me voy a quedar con mi queja. Le he expresado a Dios mi oración y yo creo que Dios puede responderme. Entonces, Habacuc dice, velaré para ver lo que se me va a decir. O sea, Habacuc era un hombre de fe. Amén, hermanos. Oraba esperando una respuesta, porque sabía que Dios es real. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y qué dice el verso 2? Y Jehová me respondió y me dijo, ¿qué hizo Dios? Dios respondió a la oración de Habacuc. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, ¿qué va a hacer? Mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Algo pasó con Habacuc. Habacuc pasó de la queja y de la duda a una experiencia personal con Dios. Habacuc ora y Dios contesta. Amén, hermanos. Es interesante, alabado sea el Señor, aleluya, que veamos nosotros en la vida de Habacuc cómo, a pesar de que lo que estaba atravesando, la crisis que se venía a la vida de este hombre de Dios, amén, Habacuc podía ahora decir, yo sé quién es Dios, yo sé que Él es real y yo sé que Él ha contestado mi oración. Amén, hermanos. En los días difíciles es importante, no solamente, alabado sea el Señor, conocer la palabra de Dios, sino conocer al mismo Dios. Hay una diferencia en cómo abordan, cuando están sobre todo pasando una crisis, aquellas personas que son cristianas de aquellas que no lo son. A menudo la persona que no es cristiana tiene su esperanza en el hombre. Yo he escuchado personas que dicen, si este presidente entra, cambiará la nación y nos traerá más trabajo y nos traerá más esto y nos traerá. ¿Su esperanza dónde está? En el hombre. ¿No? Y cuando eso no sucede, se frustran. De repente, algunos hasta se sienten decepcionados porque dicen, yo voté por esa persona y mira cómo está. Todos los años la misma cosa, ¿no? Problemas. Pero ¿de qué dependía la alegría de Habacuc en esos tiempos difíciles? Habacuc sabía quién era Dios.
Habacuc sabía quién era Dios. Habacuc sabía que al Dios al cual él oraba, también contestaba. Amén, hermanos. Habacuc tuvo una experiencia personal con Dios. Él no solo había escuchado acerca de Dios, o no solo leyó en algún lugar acerca de Dios, sino que él conoció a Dios personalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a Dios personalmente? De tal forma que usted pueda decir, pastor, yo no solamente he escuchado de Dios, yo no solamente, pastor, he leído acerca de Dios o me conozco estos libros acerca de lo que dice Dios. No, no. Usted cuando conoce a Dios, eso cambia totalmente su forma de ver y afrontar la vida. Amén, hermanos. En primer lugar, ¿de qué dependía la alegría de Habacuc? Que Habacuc conocía quién es Dios. Usted cuando conoce quién es Dios, aún en los tiempos difíciles, usted va a permanecer alegre y gozoso. ¿Por qué? Porque usted conoce al Dios Todopoderoso. Conoce al Dios Creador. Conoce al Dios que contesta. Conoce al Dios que habla. Conoce al Dios que le ve en esa condición y lo ayuda. Conoce al Dios, hermanos, que estuvo antes cuidando de usted. Usted conoce quién es Dios. Por eso el mayor problema que vemos muchas veces es que hay personas que en los peores momentos de sus vidas, a menudo hay desesperación y es natural. Hay angustia y es natural. Pero lo sobrenatural es estar confiado y alegre y gozoso. Hay incluso hasta personas que como diríamos, no les cuadra que una persona en crisis esté alegre. No les cuadra que una persona que esté pasando una circunstancia difícil esté gozosa o alegre. Algunos piensan incluso que no nos importa la vida porque tenemos esa actitud. Piensan que somos muy optimistas, pero ellos descuidan un aspecto importante. Los cristianos sabemos quién es Dios. Amén, hermanos. ¿Quién es Dios? Por eso es importante, hermanos, que usted sepa quién es Dios. No solamente porque el pastor lo dijo, porque el hermano lo dijo, sino que usted mismo o usted misma lo conozca. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces la alegría de Habacuc en esa prueba dependía de qué? De que él conocía a Dios. ¿Qué más? Habacuc nos dice, Habacuc capítulo 3, versos 18. Dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Y luego dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mira, Habacuc sabe que Dios le contesta, pero Habacuc dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes por qué? Otro motivo, Habacuc, su alegría no dependía no se menguaba aún en los momentos difíciles, porque Habacuc conoce quién lo salvaría. Conoce quién lo va a salvar. Una cosa es que tú digas, sí, Dios, yo le oro, pero otra cosa diferente es que tú digas, no. ¿Y por qué no estás preocupado? ¿Por qué no estás con miedo? Porque yo sé quién me va a salvar. Yo sé quién me va a salvar. ¿Usted sabe o no? Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Habacuc dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc no solo conoce a Dios, sino sabe que Él lo va a salvar. Habacuc dice, me gozaré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. Esa expresión de Habacuc nos habla de gozo acompañado de esperanza. ¿Eso sabe qué es? Fe. Gozo acompañado de esperanza. Eso es fe, hermano. Amén. La alegría de Habacuc se sostenía en que Dios lo salvaría aún de esa crisis. Usted puede estar confiado en Dios cuando pase un momento difícil, en que el Señor lo salvará de una u otra forma. Lo salvará. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es todopoderoso.
Hubo un profeta de Dios que en una ocasión por obedecer a Dios cayó en un foso de leones. ¿Sabe quién es? ¿Quién era? Daniel. Por ser fiel a Dios terminó en un foso de leones. Y imagínese usted que lo mandaran a esa prueba, lo manden al foso de leones, ¿no? Y de repente usted dice, no puede ser, hasta aquí quedé, hasta aquí llegué, ¿no? Pero Daniel sabía quién era Dios. Sí, sabía, pero también Daniel sabía que Dios haría algo por él. Hay algo muy importante, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios no solamente nos contesta nuestra oración, sino que también Dios nos salvará. Amén. Daniel fue salvado del foso de los leones porque este hombre confiaba en Dios. Cuando él entró a ese foso de los leones, amén, Daniel entró a ese foso de los leones y salió de ese foso de los leones porque confiaba en Dios. Y Dios lo salvó. Dios no lo salvó de una manera que él podría haber esperado. Dios dice que le salvó cerrando la boca de los leones. Envió su ángel, Daniel dice incluso, Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones. Dios lo salvó de una manera sobrenatural a este hombre, porque él esperaba en Dios. ¿Cuántos de nosotros esperamos en Dios cuando pasamos una crisis? Amén, hermanos. A mí un momento difícil que me quitó la sonrisa y me llenó de angustia fue cuando mi mamá me dijo, Leo, estoy con esta enfermedad. Y cuando me dijo eso, hermanos, mi reacción fue de preocupación. Sí, soy pastor, pero me preocupé por ella y fui a buscarla donde ella estaba y le dije, mamá, ¿cómo te encuentras? Bien, y siempre los padres no queriendo decir las cosas a veces como son. Sí, hijo, estoy bien. No ha dicho nada el médico, dice, ¿no? Una cosita, estoy bien. Pero ya yendo serio, era un problema fuerte. Y lo primero que en ese momento en mi corazón entró fue miedo, preocupación, temor al futuro, angustia. Yo decía, ¿por qué? No puede ser. Si es una mujer que alaba a Dios, que glorifica a Dios. Estaba como Habacuc, cuestionando a Dios, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y de repente, hermano, así estaba hasta que en medio de todo ese proceso que nos tocó vivir, pude entender que al Dios al cual sirvo es un Dios que puede, aparentemente ante nuestros ojos puede parecer demora lo que Dios hace, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Dios sabe cómo hace las cosas y aun cuando pensamos que Dios demora, es porque hay un propósito en eso que está haciendo Dios. Nosotros sabemos que Dios nos salvará y así fue. Dios nos salvó. Cuando sabemos que Dios nos salvará, aún en lo peor de nuestras circunstancias o en peor circunstancia o la crisis que nos encontremos, podremos estar gozosos con esperanza. Porque sabemos que Dios nos salvará. Si usted sabe que Dios lo va a salvar, ¿cómo estaría en esa crisis? Uno va a decir, bueno, estoy pasando un momento difícil, pero sé que Dios me salvará. Él es quien me va a salvar a mí. Amén. Gloria al Señor. Él es quien me va a solventar, Él es quien me va a ayudar a mí. Habacuc por eso era un hombre alegre. Dice, con todo me voy a alegrar, porque Dios va a salvarme. Amén, hermanos. También. Amén. Ahora, así es. Ahora lea el verso 19. ¿Qué dice Habacuc? Algo más dice Habacuc. Habacuc 3:19. ¿Qué dice Habacuc? Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos hemos cantado eso?
Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. ¿Cuántos hemos cantado en medio de la alabanza, verdad? Qué hermoso esos cánticos. Pero aquí lo está diciendo un hombre que está pasando una crisis. Y está diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. No está diciendo Jehová es la fortaleza. Él está diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza. Amén. ¿Qué pasa aquí? Habacuc, ¿por qué podía estar alegre en medio de la crisis? Porque Habacuc conoce quién lo fortalecerá. Amén, hermanos. Habacuc conoce quién lo fortalecerá. Habacuc no solamente ve a Dios como su Salvador, sino como su fortaleza. Amén. ¿Y de qué manera Dios lo iba a fortalecer a Habacuc? Porque Habacuc dice, Dios es mi fortaleza. Mire lo que dice a continuación. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿De qué manera Dios nos fortalece? Habacuc cuando habla esto, cuando dice mis pies Dios hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Habacuc tenía en mente a un animal conocido como cierva o gacela. ¿Ha visto estos animales? Estos animalitos son bien curiosos, ¿ah? Porque son muy codiciados por aquellas bestias feroces. Y a menudo estos animalitos, cuando van a huir, cuando van a escapar, por lo general escogen el terreno más difícil. Ellos trepan en montañas, hermanos, gloria al Señor, en peñascos prácticamente, en escarpados, en lugares dificultosos de llegar, donde prácticamente el animal que lo va a cazar, a la cierva o a la gacela, ya no sabe cómo llegar. No puede, porque la gacela está ahí, salta por acá, salta por allá y esquiva todo, hermano. Y lo mejor y lo que más da curiosidad, yo he visto un video de eso en el YouTube y veía cómo estos animales se sostienen hermanos, prácticamente donde usted no ve espacio, uno dice, ¿cómo ese animal está sostenido ahí? Pero ahí está sostenido y no se resbala y no se cae y sube y no se cae. ¿De qué nos habla eso? Habacuc dice, Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva. ¿Sabe eso de qué nos habla? De superar obstáculos. Amén, hermanos. La alegría que Habacuc tenía era porque Dios lo iba a ayudar a superar obstáculos. ¿Cómo Dios te ha ayudado a superar a ti la angustia? ¿Cómo Dios te ha ayudado a ti a superar ese temor, ese miedo? Dios primero ha tenido que ayudarte, así como dice Habacuc, a darte pies como de ciervas, en el sentido de que te ha ayudado a que no huyas de los obstáculos, sino que los atravieses. Amén, hermano, de que los superes, alabado sea el Señor. Y eso nos habla algo muy importante, cómo superar los obstáculos más difíciles en la vida. Cuando nos damos cuenta que Dios no solamente es aquel que nos salva, sino también aquel que nos fortalece. Nos fortalece. Mira lo que dice Isaías 41:10. Isaías, amén. Isaías 41:10. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Isaías 41:10. No temas, dice Dios, ¿no? No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué cosa? Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuándo dice Dios que te va a ayudar? Siempre te ayudaré. Siempre, dice luego también, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú puedes decir, Dios, ¿dónde estás? Y Dios te dice, siempre te voy a ayudar.
Pero Dios, estoy orando y no contestas. Siempre te voy a ayudar. Y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Por eso Dios dice, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Habacuc conoce quién lo iba a fortalecer, pues. Amén. Y eso sabes también quién lo sabía, el apóstol Pablo. Usted sabe que Pablo, cuando se llegó a convertir a Cristo, cuando tuvo esa experiencia con el Señor allá en Damasco, nadie le creyó a Pablo que él se convirtió. La mayoría, cuando veía a Pablo en la iglesia, decían, este se está haciendo pasar por cristiano para capturarnos a todos. Nadie le creía. Pablo pasó pruebas, dificultades, y muchas veces vemos que en la vida de Pablo él nunca se queja. Eso es lo curioso. Y cuando él da testimonio de su ministerio, fíjese lo que dice Pablo. Busquemos por favor Primera de Timoteo. Amén. Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién está dando gracias? Al que lo fortaleció. ¿Y quién es el que lo fortaleció a Pablo? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Y no fue Timoteo, no fue Tito, por más que me quisieron ayudar. No fue Aquila, no fue Priscila, fue el mismo Cristo que me fortaleció. Amén, hermanos. Fue el mismo Cristo. Y él dice en su carta, doy gracias al que me fortaleció, al que me ayudó a estar firme en ese momento difícil, al que me dio fuerza cuando no tenía nada, al que me mantuvo firme en la vocación, en el servicio. Doy gracias al Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos quién nos va a fortalecer, eso cambia totalmente nuestro ánimo. Ya no estamos angustiados, temerosos, derrotados, estamos gozosos, sabiendo que cuando se acaban nuestras fuerzas, Dios nos fortalecerá. No sé de qué manera lo hará, pero Él hace cosas maravillosas, hermano. Yo les puedo decir que en el ministerio, ¿cuántas cosas no hay? Que algunos lo agotan, que uno a veces dice, Señor, son muchas las cargas, pero en medio de eso conocemos que al Dios al cual servimos también nos fortalece. Amén, hermanos. También nos fortalece. Al igual que Habacuc, hermanos, nosotros también podemos alegrarnos con triunfo, conociendo a nuestro Dios y confiando que Él nos salvará, nos fortalecerá. Él estará con nosotros cuando nadie más esté. Puede faltarnos trabajo, puede faltarnos salud muchas veces, pero nunca nos faltará Dios. Amén, hermanos. Dios estará contigo cuando tengas, cuando no tengas. Dios estará contigo, así como vas a tu cama a dormirte hoy, o así como estés quizás un día en una cama de hospital. Dios también estará contigo ahí. Porque debemos entender que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Si conocemos a Dios, nuestro gozo es Él. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Nuestro gozo es Él. Y yo quiero invitarlos en esta noche. Si como Habacuc nos hemos quejado contra el Señor, si como Habacuc le hemos dicho, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿Por qué permites esto en mi vida? A encontrar la alegría y el gozo que solamente Dios puede darnos. Porque el gozo que Él nos da no es pasajero. Jesucristo mismo lo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y yo no se las doy como el mundo la da. Amén, hermanos. Nuestra confianza y nuestro gozo no son pasajeros, son firmes y permanentes. Póngase de pie, hermano amado.
Alabado sea el Señor.